concavidad y decreciente. Entonces en el primero yo creo que todos encontraron la derivada sin ningún problema. Yo creo que les quedó esto. Entonces la idea es que media vez encontramos la derivada tenemos que encontrar los números críticos. Una gran clave en este problema es escribir esta función como 6x al cubo por x al cuadrado menos 1, porque entonces así pueden encontrar los números críticos sin ningún problema. Entonces los números críticos aquí serían 0 y más menos 1, que se obtienen cuando la derivada es igual a 0. Ah, te faltó el otro, con qué razón la gráfica te quedaba extraña. Entonces luego lo que tenemos que hacer es que tenemos que ver cuándo esta derivada es positiva, negativa, para ver extremos relativos y los intervalos de crecimiento. Entonces la forma más rápida para no tener que lidiar con la calculadora es escribir los dos factores. Y así los trabajaste con los términos, Marcelo, o te fuiste con calculadora. Ah, sí, es que esto es lo más cómodo. Porque aquí uno puede ver, digamos, el 6x al cubo, ¿cuándo es negativo? Es negativo aquí, es que yo aquí. Con poner negativo 1, 0 y 1 y después... Con la calculadora se puede también, pero posiblemente en algún momento estás tomándote un poco de tiempo haciendo eso. ¿Ya viste eso? Entonces luego miremos x al cuadrado menos 1. A la derecha de menos 1 esta función tiene signo positivo. Luego cambia a negativo y finalmente se vuelve positivo. Entonces aquí es la única parte que realmente le vamos a prestar atención. Los signos de la derivada, el método que utilizaron para encontrar estos signos, pueden usar cualquier método. Yo creo que a Gabriel sí le quedó exacto esto, porque vi ahí su gráfica. Sí, esto vi que tenías un menos más. ¿Te quedó esto, Sebastián? ¿Rafael? Entonces nítido. Entonces ¿qué sucede acá? Si grafico, digamos, menos, más, que vamos a tener algún máximo relativo. 0,0. Si el máximo relativo es 0,0. Sí, te falta una parte de la gráfica. Ah, lo ignoraste, sí, eso no había aquí ignorante. Entonces, mínimos relativos tenemos dos. Tenemos uno en menos 1, menos 1, yo creo que teníamos que hacer aquí como que 1 menos 3 medios. Menos un medio. Y el otro de 1 yo creo... Ajá, 1, menos un medio. Entonces aquí, digamos, en algún momento van haciendo unos pasos previos en la calculadora para no tener que poner el menos 1 a la sexta. Esto lo pueden hacer un poquito más rápido. Luego, digamos, donde la función va a ser creciente. Creciente, digamos que está subiendo. Solo es menos 1 a 0. Y no hay otro. También este, ¿ve? Y decreciente. Decreciente menos infinito menos 1. Ajá, menos infinito menos 1. Y de 0 a 1. Muy bien. ¿Y eso eventualmente se repite o no? O sea, si sigue. Y bueno, aquí aquí ya no se puede repetir porque ya ha pasado de 1, la función continúa creciendo. Entonces, digamos, Gabriel hizo una muy buena gráfica de esta función, graficó algo como así, ¿ve? Entonces las personas que graficó esto, pues ya tendrían como unos 10 puntos extra. Pero igual, digamos, no costaba un poco graficar esto antes de ver, digamos, la información de... Bueno, incluso sin la información de concavidad, esta ya sería la gráfica. Y aquí podrían hacer una gran hackeada, que es, observan, digamos, de aquí para acá, que, luego como que es cóncava hacia abajo y vuelve a ser cóncava hacia arriba. Entonces como que va a ser muy importante encontrar estos dos puntos de inflexión. Entonces lo bonito es que ya teniendo la gráfica, ya uno puede intuir la concavidad. Entonces calculemos la segunda derivada. La segunda derivada sería igual a, derivamos esta función, no la del producto. 30 menos 18. Entonces otra vez, para hacer bien estos signos y todo, factoricemos. ¿Qué podemos factorizar? Yo creo que el 6 se puede factorizar. 6x cuadrado.
Ajá, entonces aquí tengo 5 5x cuadrado. menos 3. Entonces aquí vamos a tener potencialmente, yo creo que 3 puntos de inflexión, pero creo que uno de ellos no lo va a hacer. Pero igual encontremos cuando la segunda derivada es igual a 0, cuando x es igual a 0, y x es igual a esta, como x al cuadrado es igual a 3 quintos. Raíz. Sí, de 3 quintos, que ese lo podíamos dejar así. Aquí, en este tipo de problemas, sí es crítico. Solo el Sí. x2 también es cuando es menos raíz 3 quintos y más raíz 3 quintos. Sí, sí, gracias. Entonces saco aquí la... Ah, sí, es que no se me olvidó aquí sacar el más menos. Saquemos aquí el más menos, porque si no, no me va a quedar bien. Más menos. Entonces, ahora aquí hacemos el diagrama de signos. Es un poco tedioso, pero como vamos a ver, este 6x al cuadrado siempre va a ser positivo, sin importar, y bueno, este 3 quintos solo encontrémoslo para que el problema sea un poco más claro. Es aproximadamente igual a como menos 0.77. Posiblemente esto hicieron ustedes. Entonces pongamos menos 0.77, 0 y 0.77. Pero puede poner uno. Bueno, es que aquí los que hay que hacerlos es con los potenciales. Por eso es que los cambié a menos 0.77 o a esa raíz. Entonces, ¿qué sucede con el 6x al cuadrado? Este es siempre positivo. Y bueno, aquí pongamos más. Y donde sí van a cambiar un poco los signos es con 5x al cuadrado menos 3. Entonces aquí, digamos, podemos probar un número como menos 1. Entonces, ¿qué signo tendríamos acá inicialmente? 5 menos 3 es positivo. Aquí puedo probar un número como 0 o 0.5. Van a ver que aquí se mantiene negativa y ha pasado de 0.77, la función vuelve a tener valores positivos. Entonces la segunda derivada, si está largo este problema, es cóncava hacia arriba acá, cóncava hacia abajo de menos 0.77 a 0.77 y luego vuelve a ser cóncava hacia arriba. Entonces aquí, digamos, ya podemos concluir un montón. Podemos concluir que la función es cóncava hacia arriba. Aquí estoy resumiendo un poco la notación. De menos infinito a menos 0.77. Voy a escribir 5 solo para tener un poquito más de decimales, pero no es del todo necesario. Unión 0.775 a infinito. ¿Dónde sería la función cóncava hacia abajo? Aquí yo creo que podemos unirlos todos estos dos. Pero si también pusieron de menos 0.77 a 0, unión de 0 a 0.77, eso también está bien. Y luego los puntos de inflexión, que yo creo que lo más tedioso ahí era encontrar la coordenada de los puntos de inflexión. Tenían que haber metido el 0.775 en la función original. Entonces miremos aquí nos queda esto. 0.775 a la 6 menos 1.5 por 0.775 a la 4. Les quedó como menos 0.32. Bueno. Entonces los puntos de inflexión van a estar acá en menos 0.77 y 0.77. Entonces puntos de inflexión en más menos 0.775 y afortunadamente la coordenada en Y es la misma, 0.324. Entonces digamos esto era todo. Tal vez esta parte fue lo que hizo este problema más difícil. Entonces vamos a resolver el segundo. El segundo, como pueden ver, ya les daba la segunda derivada. Todo esto lo hice con el propósito de no hacer más largo el examen, o encima de todo, si en algún momento tienen la primera derivada incorrecta, la segunda derivada también va a ser incorrecta. Entonces aquí más que todo lo que queremos ver es cómo utilizamos la primera y segunda derivada para identificar toda la información crítica de esta función. Entonces ahorita la voy a escribir acá. Y esto lo voy a subir. Yo creo que ya las soluciones del corto pasado las subí. Si no, avísenme. Sí, yo creo que el pasado no está. Entonces las tengo que subir. Las puedo subir. El 8 sí ya está. El 8, nítido, excelente. Entonces solo tengo que subirle las del 9.
Entonces ahorita lo que teníamos que hacer era derivar. Y este programa sí lo vamos a ver con un poquito más de detalle, porque vi que en algún momento como que resolver funciones, igualar funciones racionales a cero, había veces, bueno, pero ¿qué igual a cero? ¿El denominador o el numerador? Entonces la gracia es que en una función racional, esta va a ser igual a cero solo cuando el numerador es cero. Si el denominador es cero, ahí no la función es cero, sino ahí la función se indefine y posiblemente van a haber asíntotas. Entonces, si derivamos con la regla del cociente, vamos a obtener lo siguiente: la derivada de esta función por esta función menos la derivada del cociente por x al cuadrado. Y ahorita digamos, podían haber expandido el denominador, pero miremos que hay de interesante con el denominador. El denominador nunca se hace cero. Entonces esta es una función que siempre va a estar definida. No es importante para este problema, pero es bueno reparar en ese detalle. Entonces luego, ¿qué sucede? Tengo un 2x al cubo menos 2x al cubo. ¿Qué sucede con eso? Se van. Entonces en el numerador solo les queda 2x. Y si encontraste esta como la derivada corte. Y Sebastián, venga. Entonces ya tenemos la derivada. Lo único que tenemos que hacer. Ahí copió x, 2x. Multiplicar 2x por el paréntesis Acá. de x al cuadrado. 2x al cubo. Pero cuando restó, hizo 2x en vez de x al por 2. Es que dale, sí, dale, 2x al cubo más 2x menos 2x al cubo. Sí, pero estos pequeños detalles, por favor, pregunten, porque hay veces que estos problemas, lo difícil no es tanto el tema, sino toda la algebrita que hay involucrada. Entonces, números críticos tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0. Entonces, la única posibilidad que vamos a tener para que esta función sea igual a 0 es que 2x sea igual a 0. Entonces, aquí solo había un único número crítico. 0, ajá. Entonces ya mi diagrama, aquí bueno, este problema lo voy a hacer no con el diagrama, sino evaluando en la primera derivada, porque está sumamente sencillo este. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede cuando x es igual a menos 1? ¿La primera derivada tiene signo positivo o signo negativo? Positivo. Menos 2 partido un número positivo, nítido. Y luego si estoy a la derecha de 0, ¿qué signo va a tener mi derivada? Si esto es 2x, o tenías menos 2x derivada. Y a la derecha de 0, ¿qué signo vamos a tener? Positivo. Entonces aquí ¿qué tenemos? Baja y sube. ¿Qué hay aquí? Un mínimo relativo. Yo creo que es 0,0 si mal no estoy. Sí, es que de 0, que de 0 es 0 partido 1. Entonces lo único que nos falta acá es, ¿cómo se llama? Hacer el análisis de concavidad. Entonces aquí, bien, no quería que derivaran esto porque si no simplificaran esto se volvió un relajo. Entonces digamos... No la puse en 0,0, sino en 0, quiero ver, es que lo había metido en una derivada, pero creo que me quedaba 2. Entonces la derivada, la segunda derivada yo se la regalé, pero si están interesados en saber por qué era esta, hagámoslo. Entonces primero derivo el numerador, la derivada de 2x es 2 por el denominador. Luego tengo que derivar este denominador que es sumamente molesto porque tengo 2 por x al cuadrado más 1, pero luego ¿cuál es la derivada de la función interna? 2x, pero todavía tengo que multiplicar por 2x. Y bien, simplificar esto es... Hay varias formas. Entonces yo, una trampa que hice fue que factoricé un factor común de 2. Sí, saquemos solo el de x al cuadrado más 1. Entonces esto es un factor común, entonces aquí me queda ya solo 2x al cuadrado más 2. Y luego como aquí factoricé un factor común acá, me queda 2 por 2, 4 por 2, 8. Nos queda un menos 8 x al cuadrado. Entonces vieron, todo esto lo hice solo para ahorrar un poco de tiempo, si no todavía se vuelve más largo el problema.
Entonces aquí puedo dividir este por este, restar estos dos, y ya tenemos esa expresión bien bonita, el 2 menos 6x al cuadrado. Y en el denominador tenemos un cubo, pero otra vez la historia es la misma. ¿Cómo encuentro los potenciales puntos de inflexión? Igual o la segunda derivada a 0. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que me queda para que esta segunda derivada sea igual a 0? Y esto ya se los daba, pero ya vieron por qué les di este pequeño regalito para que no se vaya más largo el problema. Entonces la segunda derivada es 0 cuando 6x al cuadrado es igual a 2. Entonces aquí vamos a tener unos puntos de inflexión un poco extraños. Más menos 1 dividido la raíz cuadrada de 3. Yo creo que, vamos a ver, posiblemente los encontraron así. 1 dividido la raíz cuadrada de 3. Les quedaron unos más menos .577. Excelente. Y no. ¿Y por qué cuál te quedó, Sebastián? ¿O a quién dijo no? Yo, Ah. no hice mal, no se usaba por errores. No sé qué. Ah, el algebrita, sí, tengan mucho cuidado con el álgebra. Entonces luego hagamos otra vez los signos de esta segunda derivada, sin necesidad de escribir factor por factor. Entonces tenemos el menos .577 y el .577, y miremos ahora los signos. Entonces un menos .577, un valor que podemos escoger a la izquierda es como menos 1. Entonces evaluamos la segunda derivada en x es igual a 1. Como pueden ver, este denominador siempre es positivo. 2 menos 6 sí es negativo. Entre menos .577 y .577 me conviene usar x es igual a 0. Entonces aquí tengo 2 dividido 1, que es 10. No hay ningún problema, pero es que luego en la calculadora estás ahí tratando de meter .58. Entonces con esto usamos 1. 2 menos 6 menos 4 partido 8 me queda negativo. Entonces ya lo único que hacemos es, bueno, aquí es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Y aquí tienen la creatividad para escribir las conclusiones de la manera que sientan ustedes que es la más abreviada. Entonces, ¿cuándo es cóncavo hacia arriba? De menos .577 a .577. ¿Cómo qué? Que los signos. Cuando es cóncavo hacia abajo, pero bueno, por lo menos con puntos de inflexión la justificación es bien fácil, porque con que solo miren cambio de concavidad es suficiente razón para que haya punto de inflexión. Yo en las dos hice errores bien temprano, entonces ya está. Pero bueno, pero ahí ya miran en cuál es la parte que hay que reforzar. Tal vez en algún momento se les ponemos problemas ya con la información dada, grafiquen. Entonces, bueno, solo nos faltan estos puntos de inflexión. Tengo que evaluar la función original en .577. Bueno, y aquí ya lo tengo salvado, entonces voy a poner la respuesta al cuadrado dividido la respuesta al cuadrado más 1. Nos queda .25, interesante que nos queden exactos. ¿Alguien encontró los puntos de inflexión? ¿Nadie los encontró? ¿Es de Rafael? Es que ¿por qué queda más? Miremos ahorita. Sí, ¿por qué queda más? Porque como que ese número lo elevo al cuadrado me queda positivo, entonces me queda un 1 partido 3 más 1 partido 3 más 1, entonces es como 4 tercios. ¿Alguien identificó la coordenada en y de estos? Un .25 o algo cercano. A ver, miremos quién más había entregado temprano. Bueno, pero ya vieron aquí cuál es lo que hay que practicar, qué es lo que hay que practicar. Entonces del challenge, alguien practicó esos problemas de cómo graficar las funciones. ¿Cuáles empezaron? La 1 y la 2, entonces podemos...
Ah, bueno, pero antes de hacer estos, tal vez no sé si están interesados, sí. Ah, menos un medio. Ah, es que tenías que al elevar el cuadrado se vuelven más. Ah, ya. Entonces es un tercio dividido un tercio más uno. Oh, sí, cuidado con los cuadrados. A mí se me olvidó sacar los máximos y mínimos y los Ah, sí, hombre, es que hay... tengo los puntos de mi diagrama, los 10, pero no los estoy originando. Ah, pero la coordenada y está, bueno, eso es una parte menor. Las partes que valen más son, digamos, estas. Ah, bueno, y aquí se me olvidó poner por oficio que esta es creciente de 0 a infinito y decreciente de menos infinito a 0. Entonces aquí pueden ver que todos estos problemas van a tener un montón de crédito parcial porque son demasiados pasos. Entonces hoy lo que voy a hacer es que vamos a empezar ya a ver cómo consolidar todo esto para hacer el graficado de una curva. Entonces aquí pueden ver que hay varios pasos críticos. Digamos, los pasos que... Hay veces que uno de estos pasos no son tan relevantes, muchos se hacen de manera automática. Digamos, por ejemplo, el dominio de la función. Los interceptos en caso de que existan. No sé cuánto me tardé haciendo este corto. Uy, como 20 minutos. Sí estaba largo este corto. Y en caso de que existan. El tercer paso, que hay veces que incluso no se hace mucho, son asíntotas verticales y asíntotas horizontales, si existen. Y lo que hoy vimos fue en este corto fueron los dos últimos pasos, que son los pasos de, digamos, primera derivada y extremos relativos. Sí, solo están en funciones racionales. Con polinomios, los polinomios no tienen ni asíntotas verticales ni horizontales. Entonces muchas veces con estos problemas, como digamos por ejemplo polinomio, casi que solo hacemos el paso 2 y el paso 4. Y bueno, y el 5 si es necesario. El 1 no. El 1 es automático con un polinomio. Entonces vamos... Todos los reales. Entonces lo que vamos a hacer ahorita para estrenar esta parte ya consolidando todo, vamos a regresar al problema 2 del corto y solo vamos a ver qué nos faltó, porque nos faltó poco. Ahorita con esta función, ¿cómo miran su dominio? Miren, es cierto que esta es una función racional, pero miran de que se indefina en algún número, no se indefine nunca. Entonces aquí digamos casi que en este el dominio son todos los reales y este paso ya terminó. Sí, el denominador se tiene que ir a 0, pero aquí el denominador nunca es igual a 0. Entonces ahorita nos vamos a interceptos. Entonces los interceptos solo hay uno con el eje Y y uno con el eje X. Entonces tengo que encontrar, por ejemplo, cuál es el valor de G cuando X es igual a 0. En este caso aquí es igual G de 0. Sería X igual a 0. Sí, 0 partido 1. Entonces ya tenemos el intercepto Y. Para encontrar el intercepto con los interceptos con el eje X, hay que igualar esta función a 0. Pero ¿cuándo es esta función igual a 0? Cuando X es igual a 0. Entonces aquí van a ver que en realidad el intercepto X, en el interceptos con los ejes solo hay uno. Entonces interceptos solo uno en el origen. Entonces el que encontré aquí fue con el eje Y y el que encontré acá fue con el eje X. Entonces ahorita solo terminemos de ver esta parte de las asíntotas y digamos... Pero solo, sí. Eso es del cuaderno, eso no es del challenge. Y este es del corto. Es que el corto, digamos, trabajamos esta función, entonces solo nos faltó poquito para graficarla. Entonces, digamos, asíntotas verticales, ¿tendríamos aquí alguna o no? Sí, 1. Ah, pero no se indefine.
Ahí no se puede agarrar esas que ¿cómo se llama? Esas son para las horizontales. Las verticales primero hay que ver en dónde se indefine la función. Entonces aquí la función nunca se indefine. Entonces, Donde se indefina es la asíntota vertical. sí, es potencial. Nunca se Donde se define no hay vertical. Ajá, no hay vertical, sí. Entonces esas son las pequeñas cuestiones prácticas que los ayudan un montón Pero como es potencial. Es que hay veces que hay agujeros. Ahí en el challenge les puse un problema donde una función se indefine en un punto, pero no hay asíntota vertical, hay agujero. Hay que hacer Límite, sí, ajá. Entonces, si van a hacerlo de abajo, te quedaría como que más menos 1. Y no, miremos, porque tengo que encontrar x al cuadrado es igual a menos 1. Sí es cierto. Entonces vamos a encontrar la raíz de menos 1. Error matemático. Ahora, si tienen una calculadora sofisticada, les va a salir los números imaginarios, pero eso ni lo mencionemos acá. Entonces, asíntotas horizontales, aquí casi que de oficio siempre hay dos, la que tiende a menos infinito y la que tiende a infinito. Entonces hagamos x al cuadrado dividido x al cuadrado más 1 y x al cuadrado dividido x al cuadrado más 1. Entonces, esta primera que es igual. Tendríamos que hacer un L'Hopital en teoría. Pero, ¿quieren realmente hacer L'Hopital o...? Bueno, hagamos un L'Hopital, digamos, Jorge. X al cuadrado tiene la misma potencia que este x al cuadrado, entonces la respuesta es 1 partido 1, pero si le das L'Hopital, tendrías lo siguiente. Derivo el numerador, me queda 2x, derivo solo el denominador. Yo no puedo usar x más 1 y 1, pues me pone más 1. Porque la derivada. Sí, la derivada, sí. Entonces una les queda 1, pero si miran acá x al cuadrado dividido x al cuadrado, como es la misma potencia, entonces aquí tenemos que x es igual a 1. Entonces ahí está solo resumiendo con lo que hemos hecho de asíntotas y interceptos, nuestra gráfica como que va a tener esta forma. Pasamos por el punto 0,0, tenemos una asíntota vertical, horizontal en y es igual a 1, entonces sabemos que nos tenemos que ir acercando así. Entonces lo único que nos falta es conectar este pedazo de asíntota horizontal con el intercepto y el intercepto con la asíntota horizontal. Con la forma que encontraron en el examen, ¿cuál creían que sería el trazo final? ¿Qué encontramos con la primera derivada? Encontramos que en x es igual a 0 hay un mínimo relativo. Y aquí la función es decreciente. Entonces, ¿cómo conectarían esta parte? Así. Y aquí, digamos, el cambio de concavidad cuesta verlo, pero incluso muchas veces no se les va a pedir que hagan tan a detalle el paso de concavidad, porque aquí no se mira. Aquí solo medio se pudo percibir porque teníamos la asíntota horizontal. Sin la asíntota horizontal posiblemente hubiéramos graficado algo así. Entonces ahorita ya tenemos la gráfica, pero solo consolidemos la información de las derivadas. Entonces, ¿qué habíamos encontrado con la primera derivada? Allá habíamos encontrado que g' de x es igual a 2x partido x al cuadrado más 1 al cuadrado. Habíamos encontrado un único número crítico y cuando hicimos el diagrama de signos, aquí estoy resumiendo porque eso ya lo trabajamos en el corto. Habíamos encontrado menos y más. Entonces aquí habíamos graficado algo decreciente y algo creciente. Y por aquí teníamos un mínimo relativo. Entonces, si nos hubiéramos animado a hacer una gráfica solo con información de la primera derivada, hubiéramos graficado algo así. Pero ¿qué problema vienen con esta gráfica? ¿Estamos respetando la asíntota horizontal o no? No, entonces como la tenemos que respetar, al final, digamos, no podemos hacer algo así, sino como que tenemos que doblar esto. Y por esta razón que tenemos este doblez es que hay puntos de inflexión.
De ahí te pueden ver que ya la parte de segunda derivada nos va a servir más como comprobación de que, bueno, donde la función va a ser cóncava hacia arriba y donde la función va a ser cóncava hacia abajo. Entonces muchas veces la segunda derivada es como una especie de comprobación. Lo único que nos faltaría ver es dónde está esa coordenada en X. La coordenada en Y del punto de inflexión. Entonces aquí les había dado este regalito, nos había quedado que 6x al cuadrado menos 2 o 2 menos 6x al cuadrado. Sí, nos quedaba 2 menos 6x al cuadrado dividido x al cuadrado más 1 al cubo. Muy bien, entonces habíamos identificado dos puntos de inflexión, el menos punto que 57,7 y el punto 57,7. Muchas veces para estos problemas, diciendo que hay mucha información, ni les voy a pedir segunda derivada, porque a veces que eso hasta los puede confundir un poco más. Entonces aquí yo creo que habíamos encontrado cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, como sabemos que aquí hay un mínimo, la primera parte de esta gráfica la graficábamos así. Mientras que acá tengo que graficar algo creciente que es cóncavo hacia abajo. Entonces hay dos opciones de creciente, esta y esta. ¿Cuál de estas opciones de creciente es la que es cóncava hacia abajo? Esa como que es hacia arriba, la de hacia abajo sería esta. Entonces esta parte de la gráfica la haría así como una flor. Y esta otra de acá tengo que graficar algo decreciente pero que es cóncavo hacia abajo. Entonces posiblemente algo así. Entonces ya vieron, aquí es cuando se consolida finalmente la información de la gráfica. Y podían haber encontrado la coordenada en Y del punto de inflexión, pero como pueden ver para este problema no aporta mucho. Desafortunadamente el punto de inflexión afecta la forma final de la gráfica, pero es el punto que no se puede observar. O sea, aquí si les digo en dónde se cambia la concavidad, bueno, como que por aquí es muy al Y, mientras que el extremo relativo sí claramente se mira. Entonces, muy bien. Entonces quieren ver los problemas del challenge, pero lo único es que las derivadas sí las voy a dar un poco resumidas, porque esas, como pueden ver, ya las habíamos trabajado. Entonces tal vez hoy entregan los primeros dos problemas del challenge para quienes los intentaron. Y lo que sí es que el fin de semana les voy a pedir que empiecen a atacar estos problemas del cuaderno del trabajo, así el lunes y el martes y el jueves que los trabajamos, ya me hacen unas preguntas constructivas. Mire, yo creo que estos extremos relativos no son estos y no son estos otros. Entonces yo creo que la primera del challenge, si mal no estoy, es esta. Encontraron la primera derivada, si mal no estoy, que casi que ni había necesidad porque ya la teníamos en la clase del martes. Entonces luego, ¿qué hacíamos? Igualábamos esto a 0. 1 y 0, muy bien. Entonces luego, ¿qué encontraron con el diagrama de signos? Nítido. Negativo y positivo. ¿Por qué? Más que todo porque este término siempre es positivo. Entonces esta primera derivada solo va a ser positiva hasta que nos estemos a la derecha de 1. Entonces, ¿qué sucede aquí? Voy a graficar algo como esto. Aquí ya casi tienen la gráfica. ¿Dónde va a ser la función? Bueno, ni pongamos creciente y creciente, sino solo identifiquemos acá que hay un mínimo relativo en y es igual a 1 y solo voy a evaluar acá 3 menos 4 más 20 y esto es igual, yo creo que a 19. No sé si en el challenge les puse que esta función no tenía interceptos con el eje X. Entonces esa parte nos las ahorramos. Entonces aquí hay muchos pasos implícitos, digamos dominio, todos los reales, no hay interceptos con el eje X. Incluso ya que estamos aquí, ¿se animan realmente a hacer la gráfica de esta función sin necesidad de concavidad? ¿Cómo haríamos la gráfica? Porque, o sea, de negativo infinito sí puede venir así o así.
Ah, pero casi que el doblez sería un doblez extraño, o sea, casi... El otro, ¿no? Ah, yo creo que podemos hacer algo como así, ¿ven? Y eso va nunca abajo de 0 a... Ajá, y un intervalo muy pequeño de cóncava, sí, que cóncava hacia abajo posiblemente por acá, pero como pueden ver aquí... Pero empieza de una vez a bajar, entonces. Sí, como pueden ver aquí ya casi la tenemos, o sea, asumo que va a ser cóncava hacia arriba, acá, y luego en esta parte, y luego va a haber una franja muy pequeña donde la función va a ser cóncava hacia abajo, entonces esta casi que ni se va a ver. Tal vez yo porque como que no hice muy bien ¿cómo es esto? Identifiquemos los puntos, 0,20 yo creo que es el intercepto con el eje X. 1,19 es el intercepto, bueno, es donde tenemos el mínimo relativo. 20 y 1,19. Sí, como pueden ver, solo necesitamos estos dos puntos para hacer la gráfica. Entonces hay veces que esto es la parte que como cuesta trabajar de los problemas de gráficas, porque la segunda derivada, como vamos a ver, nos va a dar un exceso de información. Pero yo creo que aparte hay otro punto donde cambia la concavidad. Bueno, pero no lo vas a ver. Digamos, ¿me creen que esta es la gráfica? Sí. Sí, a mí me quedó Y, así. está bien, no, eso está perfecto. Pero aparte de aquí Sí, ¿sabías qué fue lo que te pasó? Aquí hay un punto de inflexión, o sea, Jorge tiene razón, aquí hay un punto de inflexión, pero a veces que por tratar de hacer el punto de inflexión, uno como que sobredobla la curva, entonces aquí les queda, sí. Entonces hay veces que ni siquiera vale la pena graficar los puntos de inflexión, sino más que todo irse con decreciente y creciente. Y este acá sí es un punto de inflexión, pero este sí se puede ver, pero solo porque la derivada es igual a 0. Entonces ahorita digamos, esta ya es la gráfica. Entonces con esto ya tienen los puntos de este challenge, llegamos 1.19 y 0.20. Entonces ya si realmente quieren ser finos, hagamos ya la segunda derivada. Entonces la segunda derivada es igual a 36x al cuadrado menos 24x. Incluso después voy a poner la gráfica en décimos. Entonces aquí tenemos, yo creo que factor común 12 por x y 3x menos 8. Ah, no, que sería 2. Sí, entonces vieron, tenemos este punto de inflexión bien molesto. El x es igual a 2/3. Entonces si encontraste estos dos puntos de inflexión, Jorge, 0 y 2/3, excelente. Entonces digamos, hagamos el análisis de signos para esta segunda derivada. Positivo, negativo, positivo. Pero es Sí. 2/3 la coordenada. La en X. Ah, bueno, en Y tendríamos que encontrar ese Y de 2/3. Qué molesto es esto. Bueno, 19.4. ah, 19. Uy, sí, es que viste que era tan cerca. Y sí, no se ve. Entonces me habías dicho que aquí había signos positivos. Es positivo, negativo, positivo. Ahí me dio 11, no sé por qué me cae. Ah, tal vez ahí tal vez no multiplicaste algo o tenías que haber puesto todo entre paréntesis el 2/3 al cubo. Si uno solo pone digamos 2 dividido 3 al cubo, te queda 2 partido 27. Entonces si quieren evaluar 2/3 al cubo en la calculadora tienen que poner paréntesis 2/3 y ahí ya les queda algo. Ah, bueno, creo que nos quedó lo mismo, pero igual no sé qué haber pasado, a ver si va algo de la calculadora. No, pero sí me quedó así, no por esos decimales. Entonces vieron, esta es la gráfica y esta es una gráfica muy correcta. Aquí hay un pequeño punto de inflexión que apenas si se percibe, y es que sí, digamos, sí cuesta realmente ver esos puntos de inflexión, porque si nos vamos a Desmos, ay Dios, está un poco tardado esto. Aquí está. Entonces grafiquemos 3x a la cuarta menos 4x al cubo más 20. ¿Qué le pasó a mi gráfica? Ah, ¿vieron qué problema hay? Cuando pongo con el 2 como que se mira bien la gráfica, pero si le pongo más 20 se me subió la gráfica, entonces tengo que ir a buscar la gráfica. Hasta el Y20. Sí, entonces mejor vamos a jugar un poco con el eje.
y nos vamos a acercar acá. Entonces aquí estoy haciendo una manipulación estadística. Ustedes vieron qué pasa con esta gráfica, realmente se observa ese punto de inflexión de un tercio, no se observa, está como por acá. O sea, tal vez si me acerco un montón a la gráfica. Creo que no aparece. Sí, prácticamente no aparece, está como por aquí, ven. Pero sí nos va. Sí, por ahí está, pero no se mira. O sea, si alguien lo mira, casi que diría, no, eso es una visión muy buena. Entonces, digamos, yo sé que ya terminó la clase, pero tal vez si alguien intentó el segundo challenge, podemos. Pero es que yo voy a intentar, pero yo no me da tiempo para hacerlo. Antes tienen que todavía trabajar el problema del segundo para el challenge. Eso lo entregaría en el primero. Ustedes siguen trabajando el segundo y sí. Estaba llegando el primero y se el Sí. Ya. ¿Lo demás? Cristian, Sí. creo que había hecho, Sí. lo tenía en mi iPad. Ay, y no se lo pudieran mandar a Mario. Entonces, solo miren, yo como que intenté sacar límites así por lo que Solo voy a apagar acá. Tengo como que la idea medio clara. Porque tengo esto.